Si estás escuchando esto, necesito que hagas algo por mí. Respóndete con honestidad. Si supieras que el lugar donde trabajas, ese sitio donde pasas la mitad de tu vida respirando el mismo aire reciclado y tocando las mismas superficies metálicas, iba a convertirse en tu tumba, ¿habrías dado ese último paso hacia abajo? Yo sí lo hice. Y ahora estoy aquí, flotando sin rumbo en un bote de emergencia, bajo un cielo que parece ignorarme por completo. Siento la garganta cerrarse poco a poco. No sé cuánto tiempo me queda antes de que lo que ingerí termine de hacer efecto, pero necesito dejar esto registrado. Alguien tiene que saber lo que ocurrió en ese barco. Porque lo que pasó allí no es una enfermedad común. No es algo que puedas contener con protocolos ni con cuarentenas improvisadas. Es algo que convierte cualquier paraíso en un matadero sellado, algo que te hace creer que todavía tienes el control mientras todo ya se ha salido de tus manos. Estoy corriendo. Mis botas golpean el suelo metálico del pasillo y cada paso suena demasiado fuerte, como si estuviera anunciando mi posición. El eco rebota en las paredes y vuelve a mi amplificado, acusador. Detrás, ese sonido. Ya lo reconozco. Ese burbujeo húmedo, como aire atrapado en un líquido espeso. Como pulmones llenos que intentan seguir funcionando cuando ya no deberían. No miro atrás. No necesito hacerlo. Sé perfectamente que viene persiguiéndome. Hace unas horas era el encargado de repostería. Un tipo meticuloso, obsesionado con la decoración de los postres. Ahora, su piel está inflada, tensa, como si estuviera a punto de reventar desde dentro. Y ese líquido oscuro que resuma, ese olor. Dios. Huele a pescado podrido mezclado con químicos industriales. Es tan fuerte que parece quedarse pegado dentro de la nariz. El aire aquí es pesado, caliente, casi irrespirable. Cada inhalación quema. La puerta de cierre hermético está al final del pasillo. 20 metros. 15. 10. Escucho cómo arrastra los pies. Un sonido viscoso, irregular. Como si dejara algo pegado al suelo en cada paso. Mis manos están empapadas en sudor. Cuando intento girar la palanca, resbalo. La agarro con más fuerza. Siento como los músculos del brazo se tensan al límite mientras la fuerzo. Cede. Me lanzo al otro lado justo cuando siento calor. Muy cerca. Demasiado cerca. Cierro la compuerta de golpe. El silencio que sigue es brutal. Peor que la persecución. Me quedo apoyado contra el metal frío, intentando recuperar el aliento, pero mis pulmones no cooperan. Suben y bajan de forma errática, como si no recordaran el ritmo correcto. Del otro lado, empieza el sonido. Rasguños. Algo golpea, insiste, araña el acero. No tiene uñas ya, eso lo sé. Lo que sea que tenga ahora, no debería estar en contacto con nada. Trago saliva. Sabe a metal. No sé si es sangre o simplemente el miedo volviéndose físico. La luz de emergencia parpadea sobre mí. Las sombras se deforman en las paredes, como si estuvieran vivas. Seguramente te estás preguntando cómo terminé aquí. Cómo pasé de trabajar en un crucero de lujo, donde la gente se quejaba si el vino no estaba a la temperatura exacta, a estar atrapado en un infierno flotante. Para entenderlo, tengo que retroceder. 12 horas. Aunque se sienten como días. Tengo que llevarte al momento exacto en que todo dejó de ser normal. Cuando el barco dejó de ser un barco. Eran las 11:40 de la noche cuando recibí la llamada. Estaba en mi camarote. Un cubículo pequeño, funcional, sin nada de lujo que disfrutaban los pasajeros en las cubiertas superiores. Revisaba reportes de mantenimiento cuando el intercomunicador crepitó. La voz del supervisor nocturno sonaba extraña. Tensa. Cortada por interferencias. Mencionó una fuga en el sistema de refrigeración, sector 3 de la sala de máquinas. Dijo que no era grave. Pero necesitaba que bajara. No me molesté ni en lavarme la cara. Me puse el mono de trabajo, agarré la linterna y el maletín de herramientas. Y bajé. Las escaleras de servicio vibraban con el pulso constante de los motores. Ese zumbido grave que se siente más en los huesos que en los oídos. El aire ya era distinto allí abajo. Más espeso. Más caliente. Cargado con ese olor a aceite quemado y metal que se queda en la garganta. Las luces fluorescentes parpadeaban de forma irregular,
creando sombras que hacían que las tuberías parecieran moverse. En ese momento no lo sabía. Pero ese descenso fue el primero de muchos. Y también el último que haría siendo la misma persona. La sala de máquinas no es solo una parte del barco. Es otro mundo. Uno que existe debajo de todo lo demás, donde el lujo desaparece y solo queda acero, calor y ruido constante. Un lugar donde el tiempo se mide por turnos y vibraciones, no por relojes. 4 niveles de pasarelas metálicas se entrelazan como una telaraña. Turbinas enormes ocupan el espacio como criaturas dormidas, respirando con un ritmo mecánico. Las tuberías recorren techos y paredes como arterias expuestas, transportando fluidos que nunca ves pero siempre escuchas. El sonido es permanente. Un rugido grave que al principio te taladra los oídos, pero que con los años deja de existir. No porque desaparezca, sino porque aprendes a ignorarlo. Las luces cuelgan de cables antiguos. Algunas funcionan, otras titilan, y otras simplemente están muertas, dejando zonas enteras sumidas en una oscuridad incómoda. El aire es denso, húmedo, casi sólido. Mezcla de vapor, aceite y ese olor metálico que producen los generadores. Llevaba más de una década trabajando allí abajo. Conocía cada rincón. Sabía identificar fallos solo por el sonido, detectar una fuga sin verla, ubicar una válvula con los ojos cerrados. Era mi territorio. Y esa noche, estaba convencido de que lo controlaba por completo. Bajé hasta el nivel inferior. El calor me golpeó de inmediato, como si hubiera abierto la puerta de un horno industrial. Fácilmente 40 grados. La humedad hacía que respirar fuera un esfuerzo. Cada inhalación se sentía espesa, pesada. En segundos, el sudor ya corría por mi espalda. El uniforme se pegó a mi piel como una segunda capa. La iluminación de emergencia teñía todo de un tono amarillento enfermizo. Las máquinas parecían enfermas. Como si algo estuviera mal más allá de lo mecánico. Avancé hacia la zona de refrigeración. Mis botas resonaban contra la rejilla metálica del suelo, esquivando charcos de condensación que reflejaban la luz como espejos sucios. Había un goteo constante en alguna parte superior. Un ritmo irregular que se mezclaba con el sonido de las turbinas. El intercomunicador cercano chisporroteó. Intenté escuchar, pero la voz al otro lado era incomprensible, fragmentada por la estática. Me acerqué para ajustarlo. Y entonces lo sentí. Algo tibio. Viscoso. En la perilla. Retiré la mano de inmediato, limpiándola contra el uniforme con un gesto automático. Pensé que era aceite. No me detuve a comprobarlo. Ahora desearía haberlo hecho. El sector 3 estaba al fondo, detrás de los generadores auxiliares. Un espacio estrecho donde varias tuberías de refrigerante corrían en paralelo antes de unirse al sistema principal. Había 2 hombres allí. Mendoza y Salas. Mendoza era joven, nervioso, siempre oliendo a cigarrillos baratos. Salas era todo lo contrario, viejo en el oficio, pesado, lento, alguien que ya había visto de todo. O eso creía. Ambos estaban frente a una tubería que goteaba. El líquido era claro, con una espuma ligera, formando un charco irregular en el suelo. Mendoza sostenía una llave inglesa. Pero no la estaba usando. Solo la tenía en la mano, como si no recordara qué hacer con ella. Salas estaba inclinado hacia la tubería. Tenía una mano apoyada sobre el metal caliente. Cuando levanté la linterna para ver mejor, algo me incomodó al instante. Su cara. Estaba empapada. Pero no era sudor normal. Era demasiado brillante. Demasiado espeso. El líquido descendía desde su frente en hilos densos, directamente hacia su boca entreabierta. Di un paso más cerca. El calor aumentó de forma extraña en ese punto. No como calor ambiental, sino como si viniera de ellos. Y el olor cambió. Ya no era solo aceite y metal. Había algo más. Algo orgánico. Algo que me recordó a pescado en descomposición, abandonado bajo el sol. Mendoza giró la cabeza hacia mí. Lento. Demasiado lento. Sus ojos estaban rojos. No por cansancio. Rojo oscuro, profundo. Las venas marcadas como líneas negras bajo la piel. Les pregunté qué estaban haciendo. ¿Por qué no estaban arreglando la fuga? Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba,
rebotando contra el metal. Mendoza abrió la boca. Intentó responder. Pero lo único que salió fue un sonido húmedo. Un gorgoteo. Como si tuviera líquido dentro de la garganta. Salas se enderezó. Escuché sus rodillas crujir. No como articulaciones normales. Fue un sonido seco. Incorrecto. Di un paso atrás sin pensarlo. Apreté el maletín con fuerza. Por un segundo, algo en su mirada cambió. Reconocimiento. Tal vez miedo. Pero desapareció. Su boca se abrió. Demasiado. Más de lo que debería. Y entonces vomitó. No fue un vómito normal. Fue una descarga. Un chorro violento de líquido negro, espeso, que salió con presión y golpeó el suelo entre nosotros. El olor me golpeó como una pared. Amoníaco. Metal. Putrefacción. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. El líquido empezó a evaporarse al tocar el metal caliente, liberando una neblina gris que se expandió rápido. Retrocedí. Resbalé. Algo crujió bajo mi bota. Miré hacia abajo. Había más de ese líquido del que había notado. Oscuro. Espeso. Con burbujas pequeñas que explotaban en la superficie. Mendoza dio un paso hacia mí, arrastrando los pies. Su respiración era completamente líquida. Un sonido profundo, burbujeante. Su pecho se expandía de forma irregular. Más de lo normal. Como si algo lo estuviera inflando desde dentro. Le grité que se detuviera. Que me dijera qué estaba pasando. Pero mis palabras se perdieron. Entre el ruido de las máquinas. Y ese sonido. Ese maldito gorgoteo que aumentaba. Salas también avanzó. Y entonces lo noté. Su piel. Estaba brillante. Tensa. Estirada. Como si estuviera inflada desde adentro. Las venas oscuras se ramificaban bajo la superficie, moviéndose con un ritmo que no correspondía a ningún latido humano. Sus dedos estaban hinchados. Los anillos que llevaba estaban casi incrustados en la carne. Algo en mi cabeza intentó darle sentido. Fuga química. Exposición. Algún contaminante. Pero nada encajaba. Nada explicaba eso. Esto no era una emergencia médica normal. Era otra cosa. Algo completamente fuera de cualquier protocolo. Di otro paso atrás. Mi espalda chocó contra la barandilla de la pasarela. Mendoza se lanzó hacia mí. No corrió. Se tambaleó. Pero lo hizo rápido. Demasiado rápido para su estado. Sus manos se extendieron hacia mi cara, goteando ese líquido negro. Reaccioné por instinto. Me moví a un lado. Su cuerpo chocó contra la barandilla con un golpe metálico. No gritó. No hizo ningún sonido humano. Solo ese gorgoteo constante. Corrí. No lo pensé. Mis piernas se movieron antes de que mi mente tomara la decisión. Detrás de mí escuché otro impacto. Más fuerte. Y algo, rompiéndose. Subí las escaleras. De dos en dos. El metal vibraba bajo mis pies. Y el sonido detrás de mí. No eran pasos. Era un arrastre. Pesado. Irregular. Como si se cayeran, y se levantaran una y otra vez. No dejaban de venir. Alcancé el siguiente nivel casi sin aire. El pecho me dolía, como si estuviera respirando fuego en lugar de aire, pero aún así, miré atrás. Un error. Siempre lo es. Mendoza estaba en la base de las escaleras. Su cuerpo estaba torcido en un ángulo imposible. Uno de sus brazos colgaba sin fuerza, claramente roto, balanceándose con cada movimiento, pero eso no lo detenía. Seguía subiendo. Seguía viniendo hacia mí. Y detrás de él, Salas. No estaba en las escaleras. Había caído. Lo escuché antes de verlo. Un impacto húmedo, pesado, contra la rejilla metálica varios metros más abajo. Esperé el grito. El sonido de dolor. Algo humano. Pero no llegó. En su lugar, escuché movimiento. Arrastre. Algo reorganizándose. Como si su cuerpo no necesitara seguir las reglas normales para funcionar. Mi mano encontró el panel de control en la pared. Sistema de aislamiento del sector. Las compuertas diseñadas para sellar zonas en caso de incendio o fuga tóxica. Mis dedos temblaban tanto que fallé el código la primera vez. Luego la segunda.
La pantalla parpadeó en rojo. Error. Mendoza ya iba por la mitad de las escaleras. Su cara levantada hacia mí. El líquido negro caía de su boca en hilos constantes, trazando líneas oscuras por su cuello y empapando el uniforme. Su garganta se inflaba y desinflaba, como si algo dentro de él estuviera bombeando sin parar. Respiré hondo. Forcé mis manos a detenerse. Marqué el código de nuevo. Despacio. Número por número. Esta vez, funcionó. La pantalla cambió a verde. La alarma comenzó a sonar de inmediato. Un pitido agudo, constante. Las compuertas empezaron a cerrarse con un siseo hidráulico que llenó el espacio. Mendoza se lanzó hacia arriba, intentando alcanzarme antes de que se sellaran. Su mano cruzó el umbral justo cuando las placas de acero se cerraban. El sonido. No lo voy a olvidar nunca. Un crujido húmedo. Incorrecto. Los dedos quedaron atrapados. Debería haber sangre. Debería haber gritos. Pero no. Lo que salió a presión fue ese líquido negro, disparándose como si estuviera bajo presión interna, salpicando el visor de la compuerta. La mano se separó. No sé si por el cierre o por qué, ya no importaba. Cayó del otro lado con un golpe blando. A través del visor manchado apenas pude ver la silueta de Mendoza agachándose. Recogió su propia mano. Y se la llevó a la boca. Empezó a masticarla. Sin prisa. Sin reacción. Como si fuera lo más normal del mundo. Sentí que el estómago se me daba vuelta. Me giré de golpe, apoyándome contra la pared. Respiré por la boca para no vomitar. El aire seguía siendo pesado, caliente, pero al menos ya no tenía ese olor concentrado. Las luces parpadeaban. Las sombras se movían con cada cambio de intensidad. Y del otro lado, los golpes comenzaron. Rítmicos. Constantes. Como si estuvieran lanzándose contra la compuerta una y otra vez. Sin cansarse. Me dejé caer un poco, apoyando las manos en las rodillas. Las piernas me temblaban tanto que apenas podían sostenerme. Mi maletín estaba en el suelo, abierto. Herramientas esparcidas en un charco de agua condensada. Mi respiración era corta, rápida. Podía escuchar mi pulso retumbando en los oídos. Intenté pensar. Intenté entender. Forzar a mi cerebro a encajar lo que había visto en algo lógico. Fuga química. Gases. Algún tipo de agente tóxico. Pero no. Nada de eso hacía esto. Nada de eso convertía a una persona en algo que seguía moviéndose con huesos rotos. Nada explicaba ese líquido. Esa presión interna. Esa transformación. El intercomunicador crepitó de nuevo. Casi salto del susto. Una voz logró atravesar la estática. Era uno de los oficiales de cubierta. Sonaba alterado. Hablaba de problemas arriba. De pasajeros enfermos. De disturbios. De seguridad que no respondía. Me acerqué y presioné el botón para responder. Le pedí que repitiera. La interferencia aumentó. Se volvió un chillido agudo. Luego, silencio. Total. Ni siquiera el ruido de fondo. Nada. Probé con mi radio portátil. Pantalla negra. Muerta. La había cargado antes del turno. El aislamiento del sector no solo había cerrado una zona. Había cortado mi conexión con todo el barco. Me quedé solo. Sin información. Sin contacto. Sin saber qué estaba pasando arriba. Solo con lo que acababa de ver, abajo. Tomé la linterna. No podía quedarme allí. No tenía sentido. Tenía que subir. Tenía que ver qué estaba pasando en las cubiertas superiores. Empecé a subir las escaleras. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El sudor me empapaba completamente. El uniforme se pegaba a la piel de forma incómoda. Y a medida que subía, la temperatura cambiaba. El calor brutal de abajo empezó a desaparecer, reemplazado por el frío artificial del sistema de climatización. Cuando llegué al pasillo de servicio de la cubierta mi aliento se volvió visible. El cambio era absurdo. Abajo, un infierno. Arriba, un frío limpio, controlado. Las luces aquí funcionaban con normalidad. El suelo era liso, blanco. Todo parecía normal. Demasiado normal. Me detuve. Escuché. Nada.
Ese fue el problema. Debería haber gente. Personal moviéndose. Carritos. Puertas abriéndose. Voces. Pero no había nada. Solo silencio. Las puertas de los camarotes de la tripulación estaban cerradas. Algunas con luz filtrándose por debajo. Otras completamente oscuras. Me acerqué a una. Escuché. Una televisión estaba encendida dentro. Un murmullo constante. Toqué la puerta. Primero suave. Luego más fuerte. Nada. Intenté abrir. Cerrada. Llamé por su nombre. Sabía quién vivía ahí. Siempre tenía algo que decir. Algún chiste malo. No respondió. Solo la televisión. Seguí caminando. Y entonces, lo noté. El olor. Ya no era el aire limpio del sistema. Había algo debajo. Algo que me resultaba familiar de una forma desagradable. Como un mercado de pescado. Pero más concentrado. Más dulce. Más podrido. Llegué al final del pasillo. Las escaleras que subían a la cubierta de. El olor se intensificó. Hasta el punto de obligarme a respirar por la boca. Di el primer paso. Mi bota hizo un sonido húmedo. Miré hacia abajo. Había un rastro. Un líquido oscuro bajando por los escalones. Espeso. Brillante. No era agua. No podía serlo. Iluminé con la linterna. Reflejaba la luz de forma extraña. Con tonos azulados. Como gasolina. Subí despacio. Cada paso hacía un sonido de succión. Me sujeté de la barandilla con fuerza. Necesitaba estabilidad. Todo se sentía inclinado. Incorrecto. Cuando llegué arriba, me detuve en seco. La puerta hacia el casino estaba destrozada. Colgaba de una bisagra. El marco estaba deformado hacia afuera. Como si algo hubiera golpeado desde dentro, repetidamente. Las luces del casino parpadeaban. Las máquinas seguían sonando. Melodías alegres. Repetitivas. Fuera de lugar. Y sobre ese sonido, voces. Muchas. Gritos. Y otros sonidos. Que ya no eran completamente humanos. Y entre todo eso, ese maldito gorgoteo. Otra vez. Siempre presente. Di un paso hacia la entrada. Algo crujió bajo mi bota. Vidrio. Miré hacia abajo. Fragmentos por todas partes. Copas. Botellas. Y entre ellos, un zapato. De tacón. Con un pie dentro. Solo el pie. El corte era limpio. Demasiado limpio. No había sangre roja. Solo ese líquido negro empapando la tela. Goteando lentamente. Retrocedí. El estómago se me revolvió. Mi espalda chocó contra la pared. Podía sentir el pulso en la garganta. Mi mente gritaba que me fuera. Que bajara. Que me escondiera. Pero no podía. Porque esto ya no era un problema aislado. Esto estaba en todo el barco. Y si era así, entonces alguien tenía que saberlo. Alguien tenía que estar haciendo algo. El puente. El capitán. Tenía que haber respuestas. Tenía que haberlas. Me obligué a moverme. Alejándome del casino. Dirigiéndome hacia el ascensor de servicio. El ascensor de servicio estaba al final del corredor. Las puertas metálicas seguían cerradas, impecables, como si nada de lo que estaba ocurriendo hubiera llegado hasta ese punto. El panel de control emitía una luz tenue, constante, completamente ajena al caos que se filtraba desde el casino a unos metros de distancia. Presioné el botón. Nada. Lo presioné de nuevo. Y otra vez. El sonido distante de las máquinas tragamonedas seguía activo detrás de mí, mezclado con gritos que subían y bajaban de intensidad, como si alguien estuviera luchando o siendo consumido por algo. El indicador del ascensor no se movía. No había señal de que estuviera funcionando. Solté un suspiro tenso y golpeé el panel con la palma. Inútil. Miré hacia las escaleras de emergencia. Sabía que subir por ahí sería más lento. Más expuesto. Pero no tenía opción. Di un último vistazo hacia el casino. Un error más. La puerta colgante se movió ligeramente. No por el aire. Algo la había empujado desde dentro. Vi una silueta. Torcida. Inestable. Apenas iluminada por las luces intermitentes.
La cabeza ladeada en un ángulo antinatural. Y esos movimientos. Ese balanceo constante. Como si el cuerpo estuviera lleno de líquido. Retrocedí sin darme cuenta. Y me giré. Corrí hacia las escaleras. Empujé la puerta de emergencia con fuerza y comencé a subir. Los escalones eran de concreto recubierto, menos ruidosos que el metal de abajo, pero aún así mis pasos resonaban en el hueco cerrado. Uno. Otro. Otro más. Mis piernas ardían. El aire era más frío, pero mi cuerpo seguía reaccionando como si estuviera en la sala de máquinas. Sudor. Respiración descontrolada. Pulso acelerado. Llegué a la siguiente puerta. Cubierta C. La empujé con cuidado. El pasillo estaba iluminado. Luces normales. Sin parpadeos. Sin señales evidentes de daño. Pero el silencio. Ese silencio seguía ahí. Pesado. Artificial. Como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Avancé despacio. Mis botas ya no hacían ruido. O tal vez yo ya no podía escucharlo por encima del latido en mis oídos. Pasé junto a varias puertas de camarotes de pasajeros. Algunas estaban abiertas. Otras entrecerradas. Una de ellas tenía la televisión encendida. Un programa cualquiera. Gente riendo. Risas enlatadas. Demasiado alegres. Fuera de lugar. Me acerqué. Empujé la puerta con 2 dedos. El interior estaba vacío. La cama deshecha. Ropa en el suelo. Una maleta abierta. Como si alguien hubiera estado empacando, o buscando algo con desesperación. El baño tenía la luz encendida. El espejo estaba empañado. Pero no había vapor. Solo manchas. Oscuras. Irregulares. No quise acercarme más. Cerré la puerta lentamente. Y seguí. El olor aquí era más fuerte. Ya no era algo sutil. Era evidente. Ese hedor dulce y podrido que se adhería a la garganta. Cada respiración lo arrastraba más adentro. Pasé por una esquina. Y ahí lo vi. Un carrito de limpieza volcado. Sábanas blancas arrastrándose por el suelo. Manchadas. No con sangre. Con ese líquido oscuro. Había huellas. Marcas de arrastre que se extendían por el pasillo, doblando hacia otra sección. Me detuve. Miré en esa dirección. Oscuridad. Las luces no funcionaban allí. Solo un espacio negro que parecía absorber todo. Y desde ese punto. Un sonido. Suave. Húmedo. Como algo moviéndose lentamente sobre una superficie pegajosa. No iba a ir por ahí. No era una decisión racional. Era instinto puro. Seguí hacia adelante. Buscando otra escalera. Otro acceso. Algo que me llevara al puente. Mi mano temblaba alrededor de la linterna. La apreté con más fuerza. Necesitaba algo firme. Algo real. Doblé otro pasillo. Y esta vez, no estaba vacío. Había alguien. De espaldas. De pie en medio del corredor. Inmóvil. Llevaba uniforme de camarero. Impecable. Sin manchas visibles. El cabello perfectamente peinado. Por un segundo, todo en mí quiso creer que era normal. Que no estaba solo. Que alguien más estaba consciente. Di un paso. ¿Hola? Mi voz salió baja. Rasca. El hombre no respondió. No se movió. Di otro paso. ¿Estás bien? Nada. Ni un gesto. Ni un cambio en la postura. Pero algo no encajaba. Demasiado quieto. Demasiado rígido. La forma en que sostenía los brazos. Pegados al cuerpo. Tensos. Di otro paso más. Y entonces, su cabeza se movió. No giró. No como lo haría una persona. Se inclinó. Lentamente. Hacia un lado. Hasta un punto que no era natural. Sentí como el frío me recorría la espalda. Oye, intenté otra vez, más bajo. Su hombro se sacudió. Un espasmo. Luego otro. Y otro más. Como si algo dentro de él estuviera intentando acomodarse. La tela del uniforme comenzó a tensarse en ciertas zonas. Como si hubiera presión desde adentro. Retrocedí un paso. Instintivo. El sonido llegó después. Ese maldito gorgoteo. Más suave que antes. Pero igual de inconfundible.
Su cabeza volvió a su posición. Lentamente. Y entonces comenzó a girar. Muy despacio. Como si cada movimiento requiriera un esfuerzo enorme. No esperé a ver su cara. No lo necesitaba. Me giré y corrí. Otra vez. Mis pasos resonaban ahora sí. El silencio se rompía con cada zancada. Detrás de mí. Algo cayó. Un golpe seco. Luego arrastre. Rápido. Más rápido de lo que esperaba. Doblé la esquina sin mirar atrás. Busqué una puerta. Cualquiera. Encontré una. La abrí de golpe. Entré. Y la cerré detrás de mí, apoyando todo mi peso contra ella. El impacto llegó casi de inmediato. Desde el otro lado. La puerta vibró. Algo la golpeó. Una vez. Otra. Otra más. Mi respiración se descontroló. Miré alrededor. Era una sala de almacenamiento. Estanterías metálicas. Cajas. Suministros. Nada útil como arma. Nada que pudiera ayudar realmente. El golpe volvió. Más fuerte. El metal crujió. La cerradura no iba a aguantar mucho. Retrocedí. Buscando otra salida. Había una puerta trasera. Más pequeña. Sin señalizar. La abrí. Un pasillo de mantenimiento. Oscuro. Sin luces. Perfecto. Entré sin dudarlo. Cerré detrás de mí. Y me sumergí en la oscuridad. Solo con la linterna. Y ese sonido. Otra vez. Filtrándose desde el otro lado. Siempre cerca. Siempre persiguiéndome. La puerta quedó atrás con un golpe seco. El sonido resonó en el pasillo estrecho, multiplicándose en ecos que parecían venir de todas direcciones. Apagué la linterna por reflejo, como si la oscuridad pudiera ocultarme mejor que cualquier escondite. Mala idea. El negro absoluto no es silencio. Tiene textura. Tiene presencia. Respiré hondo, y la volví a encender. El haz de luz cortó la oscuridad como una cuchilla. El pasillo era más angosto de lo que esperaba, apenas suficiente para que una persona caminara sin rozar las paredes. Tuberías expuestas recorrían el techo bajo, algunas cubiertas de aislamiento viejo, otras completamente desnudas, sudando condensación que goteaba con un ritmo irregular. El suelo estaba seco. Eso ya era raro. Después de todo lo que había visto, esperaba más de ese líquido. Avancé despacio. Cada paso medido. Controlado. La linterna temblaba ligeramente en mi mano, proyectando sombras que se estiraban y contraían como si tuvieran vida propia. Intenté escuchar. Nada. Ni golpes. Ni arrastre. Ni gorgoteos. Eso no me tranquilizó. Me puso peor. Porque significaba que ya no sabía dónde estaba. El pasillo se bifurcó unos metros más adelante. 2 direcciones. Izquierda, más estrecho, con cables colgando del techo. Derecha, ligeramente más amplio, pero completamente oscuro más allá del alcance de la linterna. Elegí derecha. No por lógica. Por instinto. Avancé. El aire aquí era diferente. Más frío. Más seco. Pero había algo más. Un olor tenue. No tan fuerte como antes. Pero presente. Ese mismo fondo dulce y podrido. Como si ya estuviera en todas partes. Seguí caminando. Contando los pasos sin darme cuenta. 10. 20. 30. El pasillo no parecía terminar. Ni cambiar. Solo más de lo mismo. Metal. Tuberías. Sombras. Y entonces, el sonido. Detrás de mí. Suave. Casi imperceptible. Me detuve. Contuve la respiración. Silencio. Di un paso. Nada. Otro paso. Ahí estaba. Ese leve roce. Como piel húmeda contra metal. No giré. No de inmediato. Mi cuerpo no quiso. Pero mi mente necesitaba confirmar. Muy despacio, volteé la cabeza. La linterna iluminó el pasillo vacío. Nada. Solo el mismo tramo que había recorrido. Pero algo no encajaba. El suelo. Había marcas. No estaban antes. Líneas irregulares. Oscuras. Como si algo hubiera sido arrastrado, siguiendo exactamente mi trayectoria. Mi pulso se disparó. Giré completamente.
Apunté la luz hacia el fondo. Nada. Pero el olor aumentó. Como si se acercara. Retrocedí un paso. El sonido volvió. Más claro. Más cercano. Ya no era un roce. Era un movimiento. Lento. Pesado. Como algo que se deslizaba. No esperé más. Me giré y avancé más rápido. Luego más. Hasta que estaba prácticamente corriendo. El pasillo parecía alargarse. Como si nunca fuera a terminar. Las paredes iguales. El techo igual. El aire igual. Todo igual. Y ese sonido detrás. Siempre a la misma distancia. Ni más cerca. Ni más lejos. Eso fue lo peor. No estaba persiguiéndome para alcanzarme. Estaba siguiéndome. Como si supiera que no tenía salida. Como si no tuviera prisa. La linterna parpadeó. Una vez. 2. Golpeé el lateral con la mano. La luz se estabilizó, pero más débil. No podía permitirme quedarme sin luz. No ahí. No en ese lugar. Aceleré. El aire empezó a sentirse más pesado otra vez. Más húmedo. El olor se intensificó. Y entonces, el pasillo terminó. De golpe. Una pared. Lisa. Sin puertas. Sin salidas. Nada. Un callejón sin salida. Me detuve en seco. La respiración se me cortó. Miré a ambos lados. No había nada. Solo la pared. Retrocedí un paso. Otro. Mi mente intentaba procesarlo. No tenía sentido. No podía terminar así. No en un barco. Estos pasillos siempre conectan. Siempre llevan a algún sitio. Pero no. El sonido detrás de mí se detuvo. Completamente. Eso fue peor que cualquier persecución. Significaba que estaba ahí. Cerca. Muy cerca. Levanté la linterna. Apunté hacia el pasillo por el que había venido. La luz tembló. Y entonces lo vi. No claramente. No del todo. Pero suficiente. Una forma. Baja. Arrastrándose. Demasiado ancha para ser una persona normal. La superficie de su cuerpo se movía. Ondulaba. Como si no fuera sólida. Como si estuviera hecha de algo contenido, apenas. La luz tocó su piel. Y brilló. Húmeda. Oscura. Con reflejos azulados. Se detuvo. Como si la luz la molestara. El gorgoteo comenzó. Más profundo. Más lleno. Como si viniera de muchos lugares al mismo tiempo. Mi espalda chocó contra la pared. No había salida. No había espacio. Nada. La cosa avanzó un poco más. Arrastrándose. Dejando un rastro espeso detrás. Y entonces, algo cambió. La pared a mi espalda vibró. Un sonido sordo. Un golpe desde el otro lado. Me giré. Confundido. Otro golpe. Más fuerte. La superficie metálica se abombó ligeramente. Desde dentro. O desde fuera. No lo sabía. Pero era una oportunidad. Di un paso hacia un lado justo cuando el tercer impacto llegó. El metal cedió. Una sección de la pared se abrió hacia adentro con un crujido violento, desprendiéndose parcialmente de su marco. Un espacio oscuro quedó expuesto. Sin pensarlo, me lancé. Entré por la abertura justo cuando escuché el sonido detrás de mí acelerarse. Más rápido. Más urgente. La cosa ya no estaba siguiendo. Ahora sí venía por mí. Cerré la sección de metal como pude. No encajaba bien. No sellaba. Pero era algo. Me alejé. Retrocediendo. La linterna iluminó el nuevo espacio. Más amplio. Más alto. Un conducto de mantenimiento principal. Y frente a mí, escaleras. Subiendo. Sin dudarlo, empecé a subir. Dejando atrás ese pasillo sin salida. Y lo que fuera que había decidido esperarme en él. Subí las escaleras sin mirar atrás. Los peldaños metálicos vibraban bajo mis botas, pero esta vez el sonido no me importaba. Ya no estaba intentando ocultarme. Ya no pensaba con claridad. Solo quería alejarme de ese lugar, de ese pasillo imposible. El aire cambiaba a medida que ascendía. Se volvía más limpio. Más frío. Pero el olor, ese maldito olor seguía ahí, incrustado en cada respiración,
como si ya se hubiera quedado dentro de mí. Cuando llegué arriba, encontré una escotilla. Redonda. Con cierre manual. La abrí con esfuerzo, la rueda estaba dura, como si llevara tiempo sin usarse. Empujé. La puerta se dio con un chirrido largo y agudo. Y entonces, salí. El contraste me golpeó de inmediato. Viento. Aire real. Frío. Libre. Casi me hizo perder el equilibrio. Di un paso hacia afuera y respiré profundamente. El aire nocturno llenó mis pulmones como si fuera la primera vez que respiraba en horas. El cielo estaba despejado. Oscuro. Salpicado de estrellas. El mar, negro. Infinito. Y el barco seguía avanzando, como si nada hubiera pasado. Como si todo siguiera normal. Me apoyé en la barandilla. Las manos aún temblando. Intentando procesar. Intentando encontrar algo coherente. Pero entonces lo escuché. No venía de abajo. No venía de los pasillos. Venía de la cubierta. Gritos. Muchos. Corrí hacia la zona principal. Y lo que vi no encajaba con nada. Pasajeros corriendo en todas direcciones. Algunos descalzos. Otros sangrando. Muchos cubiertos con ese mismo líquido oscuro. El personal de seguridad intentaba contenerlos. Gritaban órdenes. Inútiles. Nadie escuchaba. Nadie obedecía. Una mujer pasó corriendo frente a mí. Llorando. Con algo en los brazos. No lo entendí al principio. Hasta que vi que no se movía. Demasiado pequeño. Demasiado quieto. Otro hombre tropezó cerca. Cayó al suelo. Intentó levantarse. No pudo. Su cuerpo comenzó a sacudirse. Espasmos violentos. Como los que había visto antes. Me acerqué por reflejo. Error. Su espalda se arqueó. La piel de su cuello se tensó, y luego se abrió. No como una herida normal. Se separó. Como si no estuviera diseñada para soportar lo que había dentro. El líquido negro salió disparado. Retrocedí. La gente gritó. Algunos corrieron. Otros no lo hicieron. Algunos se quedaron mirando. Paralizados. Y eso fue suficiente. Porque el hombre en el suelo dejó de moverse por un segundo. Y luego se levantó. Demasiado rápido. Su cabeza cayó hacia adelante. Su mandíbula colgaba. Pero seguía de pie. Y el gorgoteo volvió. Más fuerte que nunca. Esto ya no era un caso aislado. No era una fuga. No era un accidente. Era una infección. Algo que se estaba propagando. Rápido. Sin control. Miré alrededor. Había más. Demasiados. Algunos ya en ese estado. Otros, a punto. Los ojos. Siempre los ojos. Ese rojo oscuro. Esa mirada vacía. Pero no completamente. Había algo más. Algo activo. Algo consciente. Un guardia intentó disparar. El arma sonó. Una vez. 2. 3. El impacto hizo que uno de ellos retrocediera. Pero no cayó. Siguió avanzando. Como si el daño no importara. Como si ya no hubiera nada vital que detener. El guardia dudó. Y eso fue todo. 3 de ellos se lanzaron sobre él. Lo tiraron al suelo. Desapareció bajo sus cuerpos. No voy a describir lo que pasó después. No hace falta. Me giré. Tenía que salir de ahí. Tenía que llegar al puente. Si alguien tenía respuestas, tenía que estar allí. Corrí por la cubierta. Esquivando gente. Cuerpos. Charcos. El suelo estaba resbaladizo. Cada paso era un riesgo. Vi una salida hacia el interior. La tomé. Pasillos. Más luces. Más caos. Las alarmas finalmente habían comenzado a sonar. Tarde. Demasiado tarde. El sistema de emergencia se activaba ahora, cuando todo ya estaba perdido. Subí otro nivel. Luego otro. Mi cuerpo ya no respondía bien. El cansancio comenzaba a pesar. Pero la adrenalina seguía empujando. Llegué a la cubierta de mando. La puerta estaba abierta. Eso ya era mala señal. Entré. Y me detuve. El puente estaba en silencio. Demasiado ordenado. Demasiado limpio. Las pantallas encendidas.
Los controles activos. Pero nadie. Ni el capitán. Ni los oficiales. Nadie. Avancé despacio. ¿Hola? Nada. Solo el sonido constante de los sistemas. Me acerqué al panel principal. El rumbo seguía fijo. Velocidad constante. Todo, automático. Pero entonces lo vi. Una mancha. Oscura. En el suelo. Siguiéndola con la mirada, llegué a la ventana. Y ahí estaba. Una mano. Pegada al vidrio desde afuera. Dejando un rastro mientras se deslizaba lentamente hacia abajo. El resto del cuerpo no se veía. Solo la mano. Deformada. Hinchada. Goteando. El gorgoteo venía del otro lado. Estaban afuera. También. No había lugar seguro. No en ese barco. No en ningún lado. Retrocedí. Y en ese momento lo supe. No había forma de contener esto. No había rescate. No había solución. Solo una opción. Salir. Como fuera. Antes de convertirme en uno de ellos. Me quedé mirando esa mano unos segundos más de lo que debería. Deslizándose lentamente por el vidrio, dejando un rastro espeso que deformaba la vista del mar detrás. Los dedos se contraían de forma irregular, como si intentaran agarrarse a algo que ya no podían sentir. No había dudas. Estaban en todas partes. Dentro. Fuera. Arriba. Abajo. El barco completo ya no era un lugar seguro. Y entonces algo dentro de mí hizo clic. Frío. Claro. Preciso. No podía arreglar esto. No podía ayudar a nadie. Ni siquiera podía entenderlo. Pero sí podía evitar convertirme en eso. Miré alrededor del puente una última vez. Todo seguía funcionando. El piloto automático mantenía el rumbo. Las luces de navegación encendidas. Como si el barco siguiera cumpliendo su función, ignorando lo que ocurría en su interior. Me acerqué al panel de comunicaciones. Intenté enviar una señal de emergencia. Mayday. Otra vez. Nada. Solo estática. Probé con otro canal. Luego otro. Todos muertos. O interferidos. Golpeé el panel con frustración. Inútil. Todo era inútil. El sonido del otro lado del vidrio aumentó. Más manos aparecieron. Más formas presionándose contra la superficie. El cristal resistía, por ahora. Pero no iba a durar. Retrocedí. Necesitaba salir. Recordé los botes de emergencia. Cubierta superior. Lado de estribor. Acceso por el pasillo lateral. Mi mente se aferró a ese plan con desesperación. Salí del puente. El pasillo ya no estaba vacío. Había movimiento al fondo. Dos figuras. Inestables. Balanceándose. Me vieron. Lo supe por la forma en que reaccionaron. Ese pequeño cambio. Ese enfoque repentino. Y luego. El movimiento. Rápido. Antinatural. Corrí. El pasillo se hizo estrecho. Las luces parpadeaban. El suelo, otra vez resbaladizo. Doblé una esquina. Otra. Intentando recordar el camino correcto. El mapa del barco estaba en mi cabeza. Años trabajando ahí. Tenía que servir de algo. Bajé una escalera. Subí otra. Crucé un comedor. Mesas volcadas. Platos rotos. Restos de comida mezclados con ese líquido oscuro. Un cuerpo en el suelo. Inmóvil. O eso parecía. No me acerqué. No iba a comprobarlo. Seguí. Las salidas de emergencia estaban señalizadas. Luz verde. Intermitente. La seguí. Empujé una puerta. El aire frío me golpeó otra vez. La cubierta. Corrí hacia los botes. Estaban alineados. Listos. Demasiado ordenados para el caos que había dentro. Había gente. Algunos intentando bajar un bote. Otros peleando. Gritando. Uno de los marineros intentaba organizar. Inútil. Nadie escuchaba. Me acerqué. Intenté ayudar. Agarré una cuerda. Pero entonces, lo vi. Uno de ellos. Entre la gente. Al principio parecía normal. Ayudando. Empujando. Pero sus movimientos no encajaban. Demasiado rígidos. Demasiado
retrasados. Giró la cabeza. Y sus ojos, rojos. Otra vez. Grité. Intenté advertir. Demasiado tarde. Se lanzó sobre el hombre más cercano. La multitud explotó en pánico. Empujones. Caídas. Gritos. El bote a medio bajar se inclinó. La cuerda cedió. Uno de los extremos se soltó. El bote golpeó contra el casco con un sonido seco. Alguien cayó al agua. No lo vi salir. Retrocedí. Esto no iba a funcionar. No así. Miré a los lados. Otro bote. Más lejos. Menos gente. Corrí hacia él. Mis piernas ya no respondían bien. Cada paso dolía. Pero seguí. Llegué. Solo 2 personas. Intentando liberarlo. Me uní. Entre los 3 logramos soltar los seguros. El mecanismo crujió. El bote empezó a descender. Lento. Controlado. Por un momento. Pareció que funcionaría. Hasta que uno de ellos empezó a toser. Un sonido húmedo. Familiar. Me congelé. El otro también lo escuchó. Nos miramos. Sabíamos. El hombre cayó de rodillas. Su cuerpo se sacudió. Espasmos. No. No otra vez. Me aparté. El otro intentó ayudarlo. Error. El hombre levantó la cabeza. Y abrió la boca. El líquido salió. Directo. Cubriendo su cara. Gritó. Cayó hacia atrás. Yo ya me estaba moviendo. Salté dentro del bote. No pensé. No dudé. Corté la cuerda. El descenso se volvió brusco. El impacto contra el agua fue violento. El bote se sacudió. Casi vuelco. Me aferré con todo lo que tenía. El frío del mar salpicó mi cara. El motor no arrancaba. Lo intenté. 1 vez. 2. 3. Nada. Miré hacia arriba. El barco. Enorme. Iluminado. Y lleno de movimiento. Sombras. Figuras. Demasiadas. El gorgoteo aún se escuchaba. Incluso desde ahí. Bajé la mirada. Mis manos. Temblando. Manchadas. Oscuras. No recordaba cuándo. No recordaba cómo. Pero estaban así. Y entonces lo sentí. Un calor. Desde dentro. Subiendo. Lento. Pero constante. Mi respiración cambió. Pesada. Húmeda. No. 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 Rebusqué en el botiquín de emergencia. Había una pistola de señalización. Y algo más. Un pequeño frasco. Lo sabía. Protocolo. Para evitar propagación. Para evitar esto. Lo tomé. Mis manos no dejaban de temblar. Miré el barco una última vez. Luego el mar. Luego, mis manos. El gorgoteo empezó en mi garganta. Muy suave. Apenas un susurro. Pero estaba ahí. Abrí el frasco. Sin pensarlo más. Lo bebí. El sabor fue amargo. Químico. Final. Me dejé caer contra el borde del bote. El cielo seguía ahí. Indiferente. Las estrellas, intactas. Y el barco. Siguiendo su rumbo. Como si nada. Si alguien encuentra esto. No subas. No importa lo que te digan. No importa lo que veas. No subas. Porque una vez dentro. Ya no hay salida. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video. Y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.